Alguien diga amén. Voy a invitarle que esté de pie conmigo y vamos a clamar a Dios que nos sane. Señor, estamos tu pueblo reunido esta noche, humillados delante de ti. Queremos pedirte que sanes nuestra tierra. Cante conmigo así. Somos tu pueblo y hoy venimos. Muy buenos días, queridos amigos. Nuevamente aquí y con todos ustedes en pocos minutos con nuestro querido jefe de este programa, Monseñor Fabio Rivas, que ha venido de Jarabacoa, con el doctor Almonte y desde lejos con la licenciada Pirosca. Nos sentimos gratamente contentos por estar aquí y ahora. Y como introducción, permítanme, este libro, Mensajes para el Camino, historias sobre la arrogancia. Maestro y discípulo conversaban en una esquina cuando una anciana les abordó. Apártense de delante de mi escaparate. Están estorbando a mis clientes. El maestro pidió disculpas y cambió de acera. Continuaban la conversación cuando se les acercó un policía. Necesitamos que se aparte de esta acera, dijo el policía. El conde va a pasar dentro de poco por aquí. Y el monje le dice, el maestro, que el conde pase por el otro lado de la calle. Y no dijo más. Se giró después a su discípulo y le dijo, no lo olvides, no seas nunca arrogante con los humildes, ni humilde con los arrogantes. Un monje zen había pasado 10 años meditando en su cueva, intentando descubrir el camino de la verdad. Una tarde, mientras oraba, se acercó un mono. El monje intentó concentrarse, pero el mono, sin embargo, se le acercó despacito y le quitó la sandalia. Maldito mono, le dijo el monje, ¿por qué has venido a perturbar mis oraciones? Tengo hambre, dice el mono. Largo de aquí, estorbas mi comunicación con Dios. Y el monje, ¿cómo quieres hablar con Dios si no eres capaz de comunicarte con los más humildes como yo? Dijo el mono. Y el monje le pidió disculpas. Nada de arrogancia, nada de soberbia, sobre todo con los humildes, con los sencillos. Y sí, mucho respeto y mucha humildad. Aquí sobra la arrogancia. Y cuánta humildad nos hace falta. Así comenzamos nosotros este programa de hoy en pocos minutos y les tengo el gusto de presentarle ahora a Monseñor Rivas y al doctor Martín Almonte. Así comienza, así continúa, con humildad y arrogancia. Pero la verdadera humildad está escrita en el Evangelio y leída, analizada por nuestro querido obispo.
Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntárselo. Llegaron a Farnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que no acoge a un niño como este en mi nombre, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Arrogancia, humildad y servicio, doctor. Sí. El niño, los apóstoles y discípulos que querían ser los primeros, y Jesús dando otra enseñanza totalmente diferente, totalmente diferente. La arrogancia, el poder, no es parte de esa mención divina y de esa presencia de Jesús. El Evangelio hoy, por eso escogimos lo de la humildad y lo de la arrogancia, porque es al revés, es el servicio, doctor. Sí, y siempre, por eso el Señor era maestro y tenía que explicar, y por eso hablaba en parábola. Cuando dice que el Hijo del Hombre va a ser crucificado, la verdad que había una tristeza, porque no entendían. Todavía estaban fuera de llegar a la verdadera fe, al verdadero conocimiento. Entonces, el maestro continúa diciendo: el que quiera sacrificarse, el que se sacrifica, o sea, el que se sacrifica ahora, tendrá que la vida eterna. Pero el que se sacrifica justamente con la humildad, con la entrega total hacia los que menos pueden. Sin salirme del Evangelio, en Canadá en el año 72 por ahí, estaba en la Universidad de Montreal. Yo, como latino que soy, llegaba y de una vez me parqueaba, llegaba temprano y me parqueaba antes. Y entonces un profesor taiwanés me hacía que me parqueara detrás al final. Ellos le dan la oportunidad a los que llegan tarde parquearse adelante. Yo no lo entendía, Entonces, la humildad es una de las situaciones más difíciles que el hombre lleva. Muchos políticos, o sacerdotes también. Claro. Muchos sacerdotes lo hacen párroco, y de que lo hacen párroco, inmediatamente para hablar con ellos, ya hay que pedir una cita, porque eso no es posible, y hay que respetar, tiene que hablar con la secretaria, porque se le va la humildad. Y si lo hacen obispo, ya piensan que acasaron ¿verdad? Así también son los políticos. Algunos. Bueno, yo no he dicho que son todos, porque nosotros tenemos a nuestra derecha un hombre que puede dar cátedra de humildad, un hombre sencillo, un hombre amable, pero eso lo conoce todo el pueblo. Pero voy a los políticos. Los políticos, cuando están en su campaña, usted lo ve besando esas pobres señoras mayores, ustedes lo ven cargando a esos muchachitos, que muchos andan con manita limpia, y se limpian las manos, y se limpian la cara, y jamás vuelven donde ellos. Si uno de los logros que puede exhibir el presidente Danilo Medina
que justamente ha demostrado que él es un presidente, ¿cómo se llama? De la mano. De la mano, al igual que Hipólito Mejía. Hipólito también era un hombre que tenía contacto con el pueblo, ¿verdad? O sea, en lo humano. No estoy refiriendo a lo político. Entonces, hay que tratar de criar a nuestros hijos apegados a la humildad. Regularmente la gente que tiene muchas condiciones morales es muy humilde. Regularmente la gente que tiene mucho conocimiento es humilde. Y regularmente el ignorante es arrogante. Es arrogante. Así continúa nuestro programa. Señor, quiero caminar, pero caminar contigo, y al volver la vista atrás, ver el árbol florecido. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Si me sintiera caer, si las fuerzas me faltaran, recordando tu mirada, volvería a renacer. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. El Banco Popular, a tu a tu lado lado siempre, presenta. los minutos de Monseñor. Mío nada más. Usted no lo regala a nosotros. Te lo regalo. Muy bien. Usted no lo regala a nosotros. Esos minutos quiero agotar precisamente en el tema de la misa de hoy, de la lectura de hoy. Realmente la palabra de Dios no tiene arista, no tiene recorte, es palabra de Dios. Y realmente para nosotros es un reto continuamente, cuando hablamos palabra de Dios, creerlo y ponerlo en práctica, porque la gente entiende más lo que ponemos en práctica que lo que decimos. Y eso es una realidad palpable, no solamente en nosotros, también a otros grupos le pasa lo mismo. Y la televisión es un medio extraordinario, a través del cual se puede manifestar y expresar lo que es la voluntad de Dios con nosotros y lo que somos nosotros frente a Dios. Monseñor, yo también quería, en estos minutos suyos, ¿Quería o quiere? Quiero. No quería, bueno, hay que ver si usted quiere. Esta es una cosa tremenda, Monseñor. Lo felicito así mismo, caramba. Pues hoy, casualmente, el Papa, ellos nos van a poner una imagen también, el Papa está en Cuba. Han ido 3 papas a Cuba, el Papa Juan Pablo, el Benedicto y ahora el Papa Francisco. Y ellos probablemente hoy también visita personalmente al líder Fidel Castro, no solamente al presidente que lo recibió ayer su hermano Raúl. Miren qué hermosas imágenes, ahí están, preciosas, llegando él allá a La Habana. Ahí me tocó llegar a mí cuando yo era muchachito y a usted también, monseñor. Hace días de eso. Hace días de eso, ¿eh? Y el aeropuerto quedaba muy cerca también de donde nosotros estudiábamos. Pues bien, el Papa comenzó ayer ese viaje a Cuba hasta el día 22, 19 allá en La Habana y hoy. Después va a Holguín y después va a Santiago de Cuba hasta el 22. Y después de ahí se irá a Estados Unidos desde el 22 en Washington hasta el 27 que regresa a Roma después de haber estado en el Congreso de la Familia
Mira, ahí saludando. Está fuerte el Papa. No, está fuerte el Papa, sí, sí, sí. ¿Tú te vas a la escalera? Y mira el otro, qué cariño. Y el presidente de Cuba agradeció la intervención del Papa en el restablecimiento de las relaciones. Ahí está saludando el cardenal, ¿verdad? Que yo lo conozco también bastante bien. Y usted también, ¿verdad? Yo fui su edecán aquí. Exacto. Y agradece ese papel del Papa. Bueno, nadie sabía eso. Eso estaba como callado hasta que explotó. Y el Papa le pide, sigan mejorando estas relaciones. Y también no está de acuerdo con el bloqueo. No, señor, ¿verdad? Ahí, miren qué maravilla, ya ahí están saludándose. Y el presidente de Cuba también tiene más edad que el Papa. Tiene más edad que el Papa, está como 78 y el de Cuba tiene 80, 81. Y cuando vea también hoy a Fidel Castro, pues también, mire qué serenidad. Ahí están los soldados dándole la bienvenida, la Guardia Presidencial. Y sentimos de verdad que este es un viaje importante, sobre todo en el momento en el que se está viviendo. Y es el viaje también más largo. Pero, doctor, es una cosa como extraña. Es un país comunista que no cree en Dios, ni cree en nada, ni nada. Pero, miren, toda esa recepción, esa amistad, ese cariño, ese afecto que ya pasó con los anteriores papas. Sí, hay que destacar también que ahorita, ahí no se ve, en la misa le ponen al lado al Che. Y dice el Papa que los líderes, para ser verdaderos líderes, tienen que ser más líderes. Que los líderes que se quedan siendo solo líderes, se convierten en dictadores. Que la verdadera democracia es cuando el hombre es capaz de hacer más líderes. Y es importante destacar eso. Ese concepto del Papa, porque el líder, etimológicamente hablando, es aquel que dice hagamos, mientras que el jefe es aquel que impone. Entonces, por eso hay que hacer la explicación. Cuando el Papa dice que lo invita a ellos a ser más líderes, es diciéndole que se aparten un poco de la dictadura. El Papa Francisco ha dado muestra de que es un Papa sencillo, un hombre enviado verdaderamente por Dios, porque cuando se creía que la iglesia estaba entrando en una crisis, cuando aquella renuncia de Benito XVI, miren el hombre que viene. Salió, sí. Entonces, óyeme, el que no crea que es un asunto divino, eso es un problema. Bueno, pero bien. yo sí lo creo. Bueno, doctor, dentro de ese tema, ya sacándonos de esa visita, que va a ser larga, la de Cuba y después la de Estados Unidos. En anteriores programas queríamos nosotros tocar el punto de que en diciembre el Papa iniciará el jubileo de la misericordia, o sea, el jubileo de una época especial de la misericordia y del perdón, que él lo ha vivido y lo ha explicado y lo ha manifestado. Y a raíz de eso, doctor, él se autoriza, naturalmente dentro de la Iglesia Católica, se autoriza a cualquier sacerdote dar la solución, no es perdonar, quien perdona es Dios, del pecado del aborto. Y dice, pero hasta una amiga mía grande me llamó, padre, pero es verdad que ningún sacerdote puede perdonar el pecado del aborto. Entonces, dentro de nuestra Iglesia Católica, esto de la confesión, esto del perdón, de la absolución, es una cosa muy seria, ¿verdad? Porque a ustedes les digo, a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados en tiempo después de la resurrección. ¿Y a quienes los retengan? Y para que un sacerdote pueda perdonar, en este caso Monseñor Rivas no, porque es obispo, pero yo, que soy sacerdote simplemente, el sacerdote debe, primero, estar bien preparado. Segundo, hacer un examen sobre el tema. No, yo soy sacerdote y ya yo puedo. No, tengo que hacer un examen a ver si estoy bien preparado para comprender este gran sacramento. Segundo, debo tener la licencia ministerial del obispo. Yo soy sacerdote y ya puedo confesar. No, si el obispo, que es el que tiene el poder, porque fue a los apóstoles que se le dio, según el Evangelio, según la Biblia,
Entonces, él es que te tiene que autorizar. Tercero, sí, oigan bien, el sacerdote puede perdonar, pero no puede perdonar a su cómplice. Si un sacerdote ha cometido un pecado con una persona o con otra persona, digamos un pecado de adulterio o un pecado de lo otro que usted sabe, homosexualidad y esa vagabundería, como hizo el amiguito de nosotros, que ya bueno, sabemos dónde está por allá, pues él no puede darle la solución a un cómplice, porque ustedes saben qué es lo que va a pasar. Tercero, en peligro de muerte, cualquier sacerdote puede perdonar y cualquier pecado. Pero hay pecados que son reservados dentro de la Iglesia Católica. Por ejemplo, uno, la excomunión. O sea, cuando a ti te sacan de la comunión eclesial. Dos, la herejía. ¿No? Una cosa en contra de las verdades de la fe. El cisma, usted separó esa iglesia o lo que sea. Y tres, la apostasía, que usted renuncia públicamente a su fe. Esos son pecados que no solamente lo puede perdonar el obispo, ¿verdad? O si el obispo autoriza a ese párroco también. Pero el aborto, ¿por qué? Porque el aborto es un pecado grandísimo para la Iglesia Católica, naturalmente. Y para darle la absolución, porque el perdón es Dios quien lo da, y usted ha cometido ese aborto o ha colaborado con ese aborto, tiene que ser un obispo a una persona bien arrepentida. Pero si usted también está fingiendo ser sacerdote o celebrando misa falsamente, usted no es sacerdote, o usted está oyendo confesiones como si usted fuera sacerdote, es un pecado que solo lo perdona bien arrepentido el obispo. Pero también si usted capta o divulga lo que usted oyó en confesión, sea usted sacerdote o alguien que oyó, nada de eso. Y es por eso que el gran pecado que dice el mismo Evangelio que no se perdona es el pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, cuando tú dices, no, Dios, a ti yo no te necesito, Dios para mí, tú no significa nada. Ese sí es verdad el pecado contra el Espíritu Santo. Y eso es lo que no se perdona. Lo demás, todo se perdona. A una persona arrepentida, el sacerdote o el obispo le da lo que se llama la absolución. En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te absuelvo de tus pecados, a ti que estás arrepentido. Pero fue Dios que le dio esa autoridad a esos obispos y a ese sacerdote. Oyó, para que usted no confunda las cosas, doctor. Excúseme. ¿Por qué usted dice que yo la confundo? Porque hay otros que la confunden. Pero yo no soy otro. Ah, bueno, pues lo felicito. Sáqueme a mí de eso. Ya lo saco. ¿Será por los abortos que sí que en el pasado yo hice? No, yo no me meto, doctor, porque usted es un santo ya. Ya usted es un santo, y si no, pregúnteselo a Piroca. Entonces, yo quería tocar ese tema porque hay una pequeña confusión en eso, ¿verdad? Nosotros hoy, doctor... Insisto, porque lo que tiene que haber es un verdadero arrepentimiento, claro. Si no hay un verdadero arrepentimiento, de nada sirve que usted vaya a un sacerdote, ni donde el Papa. No, donde el Papa, sí mismo. Usted tiene que tener un verdadero arrepentimiento, pero ojo, no es que hay gente que quiere estar todos los días confesándose con ustedes. No, conmigo no. Acuérdese el amigo suyo que una vez le dijo el padre que no lo iba a perdonar más eso. Ah, sí. No, y hay otro. Hey, padre, yo me voy a confesar con el padre tal, un padre mayorcito, él. Digo, ven, confiésate conmigo, que yo soy más joven, para ponerte como un tirapiedra. Pero él, no, se confesó también conmigo, pero ya él murió. Pero que es simpático, porque se confesaba, ¿verdad? Y dice, no, yo me gusta confesar con el padre viejito, que no oye y me da fácilmente el perdón. Pero confiésate conmigo. Pero mi papá, que en paz descanse, me decía, papá, pero usted tiene que confesarse. Yo nada más me confieso con el padre Andrés Neme, un padre mayor. Pero contigo, con el padre Víctor, con el padre Johnny, ustedes son muchachos, ustedes no se pueden. Yo no me voy a confesar con ustedes. Él no era fácil. Pero con el padre Andrés, ahí caía. Doctor, excúseme que yo pase a otro tema. Y ahí le va a tocar a usted y también posiblemente a nuestro invitado del próximo segmento. Mire, se está metiendo una costumbre de lo que se llama el linchamiento de personas que son agarradas en delitos flagrantes. Que están cometiendo delitos y ahí la gente
como un poco desesperada, quiere tomar justicia por sus propias manos. Escuchamos al jefe de la policía, que ha comenzado muy bien, que dice, no, eso no se va a permitir, pero no solamente por la policía, sino por la justicia, porque lo ha dicho también un amigo suyo que actualmente es procurador. No se puede tomar la justicia por su propia mano. Yo soy amigo de él, yo no sé si él es amigo mío. Pero ¿por qué digo yo eso? Usted y nuestro invitado, oiga, ¿cómo es posible que usted tome la justicia por sus manos? Porque usted no sabe qué causa tuvo ese señor para hacer eso. Usted no es juez. Usted no puede decidir una cosa que usted no conoce todas las... En un juicio es tan difícil y a veces duran años y años porque las causas profundas, las consecuencias no se conocen. Entonces, ¿cómo usted quiere directamente? Y si usted lo está haciendo por una enemistad, usted lo está haciendo por una venganza, ¿dónde se sabe cuál es la verdad y cuál es la justicia? Yo estoy hablando como un profano. Y usted, doctor, que es especialista en eso. Mire, lo que pasa es, eso se remonta a la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Eso era hasta que los romanos no habían tipificado el delito como tal. Entonces, como no había justicia, como no había jueces, los romanos siempre fueron cuidadosos de eso, tan cuidadosos, que hasta Pablo, cuando lo llevaron donde Fisto, lo primero que preguntó, ¿de qué te acusan? Entonces, cuando Pablo explicó que de qué lo acusaban, el juez le preguntó, ¿te han escuchado? Ahora bien, eso no da, ni aceptamos bajo ningún concepto, la ley del talión. Ahora, padre, ¿qué es lo que pasa? Con la aplicación del nuevo código, hay la percepción de que a los delincuentes lo van a soltar de nuevo. Entonces, la gente está tomando por sus propias manos, hacer la justicia. Nos preocupa mucho eso porque además, eso es ante la desesperación que hay. Pero eso jamás es aceptable. Las personas pueden darle sus pecosones, dar todas sus cosas, pero jamás pueden eliminarlo ni quitarle la vida. Eso es inaceptable. De manera que, bien por el jefe de la policía, que agarraron esos mozalbetes, esos jóvenes que intentaron linchar a esa persona que todavía vive, y que sean los jueces los que apliquen la ley con relación al delito que esa persona cometió. Muy bien, doctor. Le agradezco esa aclaración, porque la verdad que es un tema bien triste, ¿verdad? Yo quisiera tocar brevemente, desde este programa nos unimos profundamente al pueblo chileno que está pasando por este gran terremoto, uno de los más grandes de los últimos tiempos, 8.3, y por ese tsunami, ¿verdad? Pero qué pueblo que se ha preparado, ¿verdad? Y cómo han ellos reaccionado, ¿verdad? Y también otro tema ya un poquito más liviano, doctor. En el día de ayer, un gran representante de la televisión latinoamericana, don Francisco, terminó después de tantos, casi 50, 60 años, terminó su programa, ¿verdad? De todos los sábados. Esas son cosas positivas en el mundo, ¿verdad? Que uno ve que un pueblo como el chileno reacciona ante un terremoto tan fuerte y otro chileno como es este, nos alegró el tiempo, nos alegró la vida por tanto tiempo. Nosotros, antes de pasar al al próximo segmento, queremos en estos minutos de Monseñor, ¿verdad? Ofrecerle también nuevamente con Ambrosio Santiago esta canción de meditación para este momento tan especial. Y en el próximo segmento tendremos la presencia del doctor Pérez Volque, que va a honrar este set y este programa. Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera desgaste años en mí. Yo estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea. Tú llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de... Queridos amigos, de nuevo aquí con ustedes, y tenemos el gran gusto, el placer inmenso de tener entre nosotros y para ustedes al doctor José Fernando Pérez Volques, quien nos va a introducir un tema importantísimo que le incumbe a él como uno de los candidatos para la próxima presidencia del Colegio de Abogados, pero también de amplio ejercicio en la vida profesional. Él, en su persona, en su profesión y en las incumbencias que le ha tocado ejercer, lo ha hecho de una forma siempre honrada, luminosa. Por eso, nosotros hoy nos sentimos contentos, honrados de su presencia y le damos la bienvenida, doctor Pérez Volques, con el deseo de que usted a nosotros y a nuestros televidentes nos aclare, nos informe, nos presente todo ese programa que usted tiene dentro de su pensamiento y de su realidad. Bienvenido, doctor, entre nosotros. Muchas gracias. Quiero darle las gracias al pueblo dominicano y a ustedes por esta gentil invitación. A Monseñor Manuel Torriba, agradecido siempre por todo cuanto hizo por la región sur, por Barahona, Pedernales, por nuestra región inhóspita, toda esa ayuda humanitaria que nos dio a nuestro pueblo de Barahona y a Pedernales. A usted, Soto, por su invitación, a mi doctor Martín también por su infinita generosidad. Nosotros fuimos presidente de la Abogacía Dominicana y ahora queremos volver a ser presidente de la Abogacía Dominicana. Y yo quiero decirle, Padre Soto, que gracias a Dios, lo que tiene el Colegio de Abogados se logró en nuestra gestión. O sea, un edificio moderno lo logramos en nuestra gestión. Pensiones para abogados muy enfermos lo logramos en nuestra gestión. Actividades académicas en todo el país en nuestra gestión. Las seccionales que estaban cerradas, que son 35, las aperturamos y también se logró en nuestra gestión. Apartamentos que fuimos a Palacio y pedimos al expresidente de la República, Leonel Antonio Fernández Reina, para que nos diera apartamentos y pensiones para los abogados, y así fue y lo logramos. En esta oportunidad también sometimos al Congreso de la República la modificación de la Ley de Honorarios Profesionales para su adecuación y su actualización. En esta oportunidad hemos querido regresar. La Abogacía Dominicana nos ha pedido desde todo el interior del país y aquí que regresemos de nuevo porque el colegio está fuera del debate nacional y porque las seccionales todas están cerradas. Cosas que parecen como intrascendentes, como es la actividad deportiva, jamás los abogados han vuelto a tener ningún tipo de actividad deportiva en el país. Y jugábamos de forma frecuente en todo el país, tanto softball como basquetbol. Y las actividades académicas durante estos 2 años estuvieron totalmente suspendidas. El abogado necesita diariamente estar encima de los documentos jurídicos para su actualización y su formación, de forma tal que eso le permita llevar a la mesa de su casa los alimentos de sus hijos. De manera que nosotros agradecemos infinitamente a nuestros abogados en todo el país cuanto hicieron durante nuestra gestión. Y ahora el 5 de diciembre lo que harán, que van a ir a votar de forma masiva e entusiasta a las urnas por nuestra candidatura. Es una necesidad volver a colocar el Colegio de Abogados en el debate nacional. Es una necesidad conseguir más pensiones para los abogados enfermos. Es una necesidad la construcción del Palacio de Justicia en la provincia de Santo Domingo, que se lo pedimos al presidente Danilo Medina, fuimos a Palacio, nos recibió y nos prometió
la construcción del Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo. Y agradecemos que ya se está construyendo el Palacio de Justicia, porque la justicia se sirve en la provincia de Santo Domingo en la medida de coerción o la jurisdicción de atención permanente, un furgón, una forma inhumana. Allí se nos murió un abogado de un infarto por el calor que hace allí. Y el presidente ordenó la construcción y ya se está construyendo. De igual manera, Padre Soto, perdóneme, Sí, sí. le pedimos al presidente Medina también más pensiones para abogados enfermos. Nosotros tenemos muchos abogados en condiciones especiales y nos autorizó más pensiones. Es probable que en los próximos días salgan más pensiones para nuestros abogados. Qué bueno, doctor. Eso fue parte de muchas de las cosas que usted realizó en su gestión anterior. En este preciso momento y ante estas nuevas elecciones del Colegio de Abogados, dentro de esas mismas cosas que usted ha señalado, ¿qué otras cosas dentro de la novedad del momento, de la delicadeza de una carrera, de un servicio como el de los abogados, de una consistencia tan importante en todas las instancias nacionales? ¿Qué novedad usted le presenta a sus abogados y a todo el país en esta nueva gestión que usted se propone lograr? Muy bien. Mire, en el Código de Instrucción Criminal, el Código de Lamperier, el juez tenía la última convicción. O sea, se le presentaban al juez un asunto de prueba y el juez decía que eso no valía para nada, que lo que valía era su íntima convicción y en su íntima convicción el hombre era culpable o era inocente. Hago esta metáfora para decirle, y eso se modificó y entonces se ha dicho, no, magistrado, usted tiene que condenar o absolver a una persona conforme a las pruebas y a las evidencias, no a su íntima convicción. ¿Por qué acudo a esto? Para decirle que el Colegio de Abogados, los recursos del colegio están centralizados en la mano del presidente. Y el presidente del Colegio de Abogados es quien dispone si alguna seccional tiene una dádiva o si llega algún recurso a alguna seccional. Cuando nosotros estamos en el Colegio de Abogados, nunca faltan las asignaciones a las seccionales, nunca, ni las actividades académicas ni deportivas, nunca. Entonces, nosotros ahora a los abogados les decimos, eso no puede estar sujeto a la buena voluntad de un presidente, eso tiene que regularse. Y la promesa que nosotros asumimos frente a ustedes, nuestras autoridades espirituales, nuestras autoridades morales y frente a la sociedad dominicana es que ese tema los recursos del colegio tienen que descentralizarse. O sea, el presidente no puede disponer de los recursos a su capricho. Eso tiene que mensualmente, por ley, las seccionales manejar su propio presupuesto para que ellas hagan sus actividades, porque más allá de la capital hay abogados, más allá de la capital hay juristas con sus propias necesidades. Entonces los presidentes, si tienen buena voluntad, los recursos llegan, pero si hay otras prioridades, los recursos no llegan, como al efecto ha sucedido en estos momentos. Sí. Doctor, nosotros la verdad que fuimos testigos en su gestión de todos esos logros. Pero, ¿qué pasó con una denuncia de un visado de abogados que fueron a ser diplomados, a hacer una serie de cosas y que a usted se le quiso cuestionar con relación a eso? Mire, cuando yo escuché la noticia en la Z101, eso me laceró profundamente. Claro. ¿Por qué, Martín? Porque nosotros, desde la presidencia del Colegio de Abogados, Monseñor, logramos 217 visas para abogados de todo el país. Y nosotros personalmente íbamos al consulado con nuestros abogados. Luego logramos que Francia, Estados Unidos, España, Canadá, le dieran visa a todos los abogados, a una parte importante de los abogados. Todos nuestros abogados fueron a sus actividades académicas, deportivas y culturales y regresaron todos. Ya fuera del Colegio de Abogados, cuando no estamos, se da una información de que hay una carta nuestra donde estamos sometiendo a una persona que no es abogado para que busque visa. Y yo me laceré mucho porque la Embajada de los Estados Unidos nos llamó, estando en Pedernales, a una audiencia y nos dijo, presidente, todavía nos llama presidente y gracias por esa distinción. Aquí hay una delegación que está buscando visa, hay una persona que no son abogados. Entonces yo le dije a Martín, mire mi señor cónsul, ya yo no soy el presidente, agradezco que me llame presidente, yo llamaré al presidente del colegio para darles información.
pero yo no soy el presidente y no sé qué está sucediendo. Nosotros vamos a tomar las previsiones del lugar, perfecto. No, yo llamo al presidente del colegio y le comunico lo que está sucediendo. Hay una delegación de gente en el colegio, en la embajada que está buscando visa y me han llamado y me dicen que hay una persona que no es abogada. Nosotros hicimos esa comunicación al presidente. Esperábamos del presidente que nos comunicara la diligencia que había hecho, pero la información que nos sirvió fue en la Z de que no, había unas visas, una gente y nosotros como que tuviéramos algún nivel de participación. Entonces, nosotros presentamos frente a una persona, un amigo nuestro, que fue a nuestra oficina de abogados, tomó una hoja nuestra y puso allí en nuestra hoja, como nosotros que estamos recomendando a esa persona, que era una doméstica de Santiago, para que le dieran una visa y fuera a Estados Unidos. Como si fuera abogada. Pero es una locura, porque América y Estados Unidos no son la potencia porque son unos enajenados. El que va a buscar visa a Estados Unidos, los americanos saben cuál es su condición, si son abogados, si no son, y todo eso. Entonces, cuando nosotros nos tomaron la hoja y pusieron ese nombre, nosotros a la autoridad, Martín, a la fiscalía, le presentamos nuestra denuncia y nuestra querella de lo que había sucedido. Y se la referimos a la Embajada de los Estados Unidos, para que supieran que nosotros somos totalmente ajenos a ese asunto. La Embajada, gracias a Dios, siempre estuvo clara con eso, porque nosotros personalmente íbamos, como cuando éramos presidentes. Si fuimos presidentes y logramos todas esas visas y nunca en nuestra presidencia hubo una sola contestación, una sola querella, una sola queja de ningún abogado, entonces ya afuera seríamos unos imbéciles, unos mongólicos y unos estúpidos de querer presentar gente que no son abogados. ¿Pero a cambio de qué es? ¿Qué ganábamos nosotros con eso? Entonces, por ese tema nosotros lo colocamos en la mano de la justicia, porque nosotros, gracias a Dios, siempre hemos conducido nuestros caminos por los pasos de la rectitud. Todo así. Nosotros dirigimos durante muchos años, Padre Soto y Mamerto, el grupo de asistencia legal gratuita a la pastoral juvenil con el Padre Luis Rosario. Durante años, nosotros somos fundadores de ese grupo. O sea, a nosotros no nos es dable un acto de indignidad y de deshonor. Como seres humanos podemos pecar y cometer un error, pero no un error a conciencia. Ese error a conciencia es muy lastimoso. De manera que agradecemos esa información. Doctor, nosotros en este programa, este es un programa de crítico, no de criticón. Hay que establecer la diferencia, pero había que tratarlo. Usted ha visto el escarceo que ha habido con la situación del colegio de notarios. Algunos se quejan de que las tarifas son muy altas, otros lo analizan de otra manera sobre la base de que el colegio tendría ahora autoridad de alguaciles y una serie de cosas que la verdad que aunque se habla de que hubo consenso, parece que no fue consensuado. Mire, mi doctor Martín, en la ley del Colegio de Notarios, la 301, era una ley del 1964, a la sazón 51 años de edad. Era una ley que vino en vetusta, antiquísima, inadecuada. Se desactualizó la ley porque los valores que esa ley consagraba para esa época eran 20 pesos, 5, 10, que eran valores importantes, pero que para el 2015 son valores insignificantes. Lo que hizo el Colegio de Abogados, su iniciativa es correcta, de buscar que se adecúen las tarifas. Ahora, yo, que soy notario, entiendo que la ley hay que revisarla, porque si ciertamente en el pasado las sumas eran irrisorias, en el presente son excesivas. O sea, hay que permitir una ley que el empresariado pueda pagar, y hay que permitir una ley que el pueblo que vaya donde un notario pueda pagar, para que el notario siga viviendo en mejores condiciones de dignidad, pero no una ley en las condiciones en que está. Ahí hay tarifas extremadamente excesivas. O sea, es como que ayer teníamos poco y hoy de repente lo queremos tener todo. Así no puede ser. Y por otro lado, la ley en el artículo 51 le da atribuciones a los notarios, que esas atribuciones no son propias para el notariado. El notariado puede hacer embargo, el notario puede hacer desalojo, el notario puede hacer protesto de cheque. Esas son atribuciones desde siempre, desde toda la vida, propias del alguacil. Entonces nosotros le vamos a quitar atribuciones a otro órgano que es un auxiliar de la justicia para asumirla nosotros. Yo creo que nuestro presidente
del Colegio de Notarios, nuestra Junta Directiva, debe en ese tema buscar una armonía, sincerizar en las tarifas y esas atribuciones que nunca han sido del notario, no entregárselas al notariado, porque exponer a un notario a un embargo, exponer al notario a un desalojo, exponer a un protesto, es crear más conflicto. O sea, ¿por qué tenemos que invadir un terreno que siempre los alguaciles lo han hecho y que tiene un control? Porque la Suprema controla a nuestros alguaciles. El alguacil que delimita y desborda sus atribuciones, la Suprema lo cancela. La Suprema es muy eficiente en eso y en otros temas. Entonces nosotros no tenemos por qué invadir el mundo de otros órganos auxiliares de justicia. Qué bueno, esas son situaciones que se presentan, no conozco a fondo, pero sí he leído todo esto que ha sucedido, las defensas que hay, las situaciones que, como usted señala muy bien, que como que lo más juicioso fuera revisar. Porque, total, se va a hacer esa ley nueva o ya ha sido aprobada, en alguna parte ya se ha retenido, en fin. De todos modos, volviendo al tema que nos interesa, doctor, aunque ese era muy importante, por supuesto, entre los planes que usted tiene para esta nueva postulación, ¿qué tiene que ver los planes sociales que ya usted realizó en la anterior gestión y que ahora, con la novedad de la situación y de los problemas, hace poquito que usted dijo, caramba, hay algunos abogados que están pasando verdaderamente miseria, porque ya o la edad o la enfermedad se lo ha impedido? ¿Por qué no podemos de verdad buscarle facilidades? Porque muchos no fueron tal vez prestantes o no hicieron bienes materiales, ¿verdad? Y ahora mismo están pasando por momentos difíciles. ¿Y cómo es posible que su propio colegio los abandone? ¿Qué idea hay sobre eso, doctor? Mire, nosotros en nuestra gestión constituimos una cooperativa también para ayudar a eso, que hoy está cerrada. Un abogado que haya ejercido con desempeño toda su profesión y al final por una enfermedad no tenga recursos, porque las enfermedades se comen al hombre físicamente, pero también se lo tragan económicamente, necesita que su institución le auxilie, que él pueda ir a su institución y buscar una ayuda. Entonces, eso no existe. Cuando estábamos nosotros, la institución le auxiliaba y en el peor de los casos nosotros íbamos al Estado a buscar ayuda. Porque, mira, este programa se llama En Pocos Minutos, la televisión es traicionera. Gracias. Señores, le damos las gracias a nuestro invitado y qué buenas sus explicaciones. Y nada, nosotros queremos que él vuelva al colegio. Muy bien, muy bien. Así que el programa ha terminado, pero jamás podemos terminarlo sin la herencia moral que nos dejó Juan Pablo II, cuando dijo: vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada, ni tan pobre que lo necesite todo. Muchas gracias, hasta el próximo domingo, pero jamás podríamos despedirlos sin recibir la bendición de nuestro querido y amado obispo. Bien, una bendición que creo que rebasa este conjunto, esta situación aquí, porque las bendiciones no tienen, van y caminan, sobre todo como Dios está en todas partes y es en Él y por Él que nosotros actuamos. Entonces la bendición de hoy quiero que vaya particularmente a tantos y tantos hermanos nuestros que están pasando una que ni siquiera saben cómo van a celebrar la Navidad en el campo económico, en el campo de conciencia y de dignidad. Ahí sí están bien. Allá enseñan que está saludando, ¿verdad? Bien, pues muchas gracias por el programa, por la asistencia, por la escucha, y vamos a dar la bendición a ustedes y a todos nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, hasta el próximo domingo, si Dios y ustedes así lo quieren.